Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que componen la teoría del presidente sobre la llamada Junta del Narcotráfico. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 28 de agosto. Desde 2024 el presidente Gustavo Petro viene hablando de un grupo que, a su juicio, es el principal enemigo del país, la Junta del Narcotráfico. Es la llamada Junta del Narcotráfico. Por la mafia de la Junta del Narcotráfico. Que la Junta del Narcotráfico y sus bandas. Parte de la Junta del Narcotráfico es los narcofiscales. De la Junta del Narcotráfico. Según la teoría del presidente, la Junta es jefa del Clan del Golfo y de las disidencias que atentaron contra Cali la semana pasada. Es sospechosa del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, domina laboratorios de cocaína en Colombia, la Junta tiene sede en Dubái y lo quiere matar. La tesis tiene vacíos. El narcotráfico es una mega operación que no responde a dueños específicos, los grupos ilegales en el país tienen lógicas propias y las amenazas sobre la vida de un presidente no residen solamente en el exterior. Hoy ponemos en sus justas proporciones los alcances de la teoría del presidente. Santiago Rodríguez es el periodista que cubre conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. ¿La Junta del Narcotráfico existe? Bueno, no hay evidencia de que haya unos narcos que estén en una organización o una federación que, digamos, se llame Junta del Narcotráfico. No hay nada que indique que el cartel de Medellín se haya reeditado de manera internacional como un megacartel que toma decisiones en conjunto y controla toda la cadena del narcotráfico. Lo que hay son unos viejos narcos y otros nuevos de Colombia, Latinoamérica, Europa y otros que viven en Dubái y pues que las autoridades los han rastreado y saben que son personas con antecedentes en varios países que usan a Dubái como un paraíso fiscal, como un sitio, un enclave muy fácil pues como para lavar dinero, pero no hay evidencia de que esos narcos actúen como una organización. Le preguntamos, por ejemplo, a la fiscalía y ellos dicen que no tienen ninguna investigación abierta contra pues, una organización que se llame así. Y el director de la policía ha dicho en medios que saben de la existencia de estos narcos, pero que no tienen evidencia de que actúen como un cartel. Y lo que sabemos es que la mayor parte de la información, la mayor fuente del presidente es la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, donde pues sabemos que ha puesto sus fichas de confianza y a quien además ha encargado de parte de su seguridad. Santiago, el presidente junta hechos que son ciertos, como los atentados que han ocurrido en el país, y menciona reconocidos narcos para armar este entramado y esta tesis. Uno de los narcos sobre los que más ha hablado es Julio Lozano Pirateque, que fue esmeraldero y estuvo condenado por narcotráfico y ahora vive en Dubái, o sea, llena todas las casillas. ¿Cómo se conecta él con los atentados y con la tesis del presidente? Sí, yo creo que ahí Julio Lozano es clave para entender de dónde sale el nombre y cómo se teje la teoría de Petro sobre la Junta, ¿no? Este es un reconocido narco que heredó unos contactos de su tío, Gustavo Lozano, que estaba conectado con la mafia bogotana, pero se vuelve un narco de un alto perfil y parte de un poderoso cartel que se conoció como Junta Directiva del Narcotráfico de Bogotá o el Cartel del Dorado. Controlaban rutas del narcotráfico para Estados Unidos y todo el mundo. Ese cartel se empieza a caer a principios de la década pasada. Sí. Por ejemplo, Lozano Pirateque se entregó a la DEA en el 2010 en Panamá. Y salió en 2016, lo que a mí me suena un poco como acuerdo con los gringos, ¿no? Seguramente. Lozano se va entonces para Dubái después de estar un tiempo en Colombia porque empiezan a ocurrir antiguas vendetas entre socios y en particular hay dos asesinatos claves en estas vendetas, uno en 2024 y uno en 2025 en el mundo esmeraldero, pues digamos de presuntos testaferros de este narcotraficante. ¿El de 2024 es el de Pedro Pechuga? Sí, así es. Digamos, Pedro Pechuga lo mataron, recordemos, con un francotirador en el norte de Bogotá. Una vena como de película. Este tipo
era el jefe de seguridad de un empresario esmeraldero muy importante que se llamaba Hernando Sánchez y que era considerado como el heredero de Víctor Carranza. A Sánchez lo matan de la misma manera este año, así con francotirador, y la razón pues, de ambos es que al parecer Sánchez era testaferro de Lozano Pirateque y que cuando este capo salió de la cárcel, pues Sánchez le hizo el feo y se quería quedar pues como con todo. Entonces pues Lozano habría pagado un dineral por este asesinato. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque cuando matan a Pedro Pechuga el 7 de agosto del 2024, es cuando 2 días después Petro empieza a hablar de la Junta del Narcotráfico. O sea, el presidente combina lo que hacía Lozano, el nombre del cartel que le había puesto la policía a esta mafia bogotana y este par de asesinatos, bueno, en ese momento uno que fue tan cinematográfico del jefe de seguridad del Esmeraldero. Sí, aquí se empiezan a mezclar como muchas cosas para armar esta teoría. Incluso él al principio habla de una nueva junta del narcotráfico, como si el viejo cartel de Bogotá se hubiera reactivado y Lozano lo estuviera dirigiendo desde Dubái. Ese relato ha cambiado en este último año. Ahora Petro habla de una federación internacional de narcos en la que Lozano no es el jefe, sino un socio más. Además dice que esa junta se reúne para tomar decisiones con votaciones, que tienen un capítulo en Colombia y que controlan grupos armados como si fueran superpoderosos. Una cosa que has reporteado justamente sobre de dónde viene la Junta del Narcotráfico y sobre la tesis del presidente es que existe el vacío de que el narcotráfico y estos negocios ilegales transnacionales pues no tienen a un Lex Luthor, a unos Avengers, lo que sea, detrás de eso. O sea, no funciona tan así. Sí, ahí digamos que es clave entender como los cambios en el negocio del narcotráfico. Y parte de eso es entender que ahora el negocio depende de una red en la que participan muchos actores que prestan servicios, tienen roles específicos y subcontratan muchas cosas. Una de las figuras clave o los roles más clave de la cadena está en la cima, que son los inversores o financiadores, que son personas narcos con muchos contactos, con mucho capital y capacidad pues como de lavar plata y empezar a hacer esos primeros contactos. Y ese tipo de personas son, por ejemplo, Lozano Pirateque y a uno que menciona mucho Petro, que se llama Sebastián Marcet. Un uruguayo sindicado de haber asesinado al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia y que según la investigación del CLIP, este tenía empresas fachadas también en Colombia para lavar plata. O sea que la figura de un Pablo Escobar así tan visible y que manejara todo ya no existe, sino son tipos más bien fantasma, invisibles, con negocios que tapan el negocio ilegal. Sí, y que hacen negocios con el Clan del Golfo y con las disidencias, que a su vez hacen negocios entre sí para usar la ruta, los cargamentos, pero no los mandan ni son sus jefes, sino que les pagan por prestar un servicio en las zonas cocaleras o en las rutas del narcotráfico que controlan en el país. Santiago, por último, ¿qué te dice de la construcción de esta teoría de cómo el presidente ve y gerencia la política de seguridad del país? Porque en medio de todo, pues estamos hablando de unas situaciones que están poniendo en jaque a las Fuerzas Armadas en Colombia. Sí, yo creo que ahí hay 2 puntos que muestran como todo esto. El primero es el manejo de la información de inteligencia, a veces poco riguroso, que hace la presidencia para tejer sus teorías, para señalar responsables de delitos o de casos muy graves. Lo otro es que claramente esta es una construcción de un enemigo demasiado funcional al presidente y a su discurso para mostrar un poco su lucha contra el narcotráfico, pero también ponerse como una víctima de toda esta situación anclado a hechos reales, ¿no? Sí hay narcotráfico internacional muy poderoso con negocios en el país, sí hay grupos armados que negocian en el exterior con estos grupos y cometen crímenes muy graves. Al final, si capturan o no a Lozano Pirateque o a Sebastián Marcet, pues no se va a caer el narcotráfico mundial porque pues digamos, no hay ese poder actualmente.
Las notas con las que nos basamos para hacer este huevo quedan en la descripción del episodio. Santiago, gracias por pasar por acá. Muchas gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, irán a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción en gestión del riesgo. La entrega de la plata fue en efectivo entre el 12 y el 14 de octubre de 2023. Ese es el testimonio de Sneider Pinilla, ex subdirector de gestión del riesgo y confeso corrupto en esta operación. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.